¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buena tarde. ¿Qué pasó? Bien. Bien, sí, señor. David, ¿es que te llaman? Sí. Sí, señor. ¿Y qué tal, David? ¿Cómo te fue? Bien. Estaba donde un amigo. ¿Y qué andaba haciendo donde su amigo o qué? No estaba recogiendo unas cosas. ¿Quieres hacerte un poquito más al medio y conversamos un rato? Pues yo veo que el camino es como largo, ¿cierto? Sí, un poquito. ¿Y eso qué va a ir a hacer o qué? No, ya para la casa. Ah, vas para tu casa. Sí, señor. ¿Y con quién vives? Yo con mi novia. Ah, vive con su novia. Ah, ya, pues, ¿y cuánto tiempo llevan viviendo juntos o qué? No, hace como 3 meses. Ah, poquito. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo trabajo en la tienda de mis papás. Ah, ¿y tienda de qué o qué? De supermercado. Es un supermercado. Ah, severo, parce. Su merced está grabando. Pues no sé qué tipo de gente sube al carro y esas cosas. ¿Y qué más que se cuenta? Nada. ¿Y ahorita qué estaba haciendo? ¿Qué? No, estaba ahí jugando. Como tiene Play. Ah, severo. ¿Qué juego estaban jugando? Uy, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. No me acuerdo. ¿Y le Es gusta? que era como de carros. Ajá. Asphalt, creo que es que se llama. Y ya. Me lo prestó. Severo. ¿Y le gustan mucho los videojuegos o qué? Sí, me gustan harto. Sí. Pues, de hecho, he querido comprarme como una computadora para hacer stream. ¿Sí sabes qué es? Sí. Pero pues, ahorita está complicada. Ah, es para transmitir, ¿sí? Tus juegos. Sí, por ahí no transmite y pues hacer en vivo mientras va jugando. ¿Y por qué se le hace complicado? Porque, no sé, ahorita no tengo plata. No me alcanza. Ah, no le alcanza. Sí. Parce, usted tiene severa suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues hoy encontró un ángel, el ángel de Bogotá, ¿sabía? ¿Qué tal si lo ayuda a que realice su sueño? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Pues es fácil. Dejándose consentir un rato. Esto está bonito. ¿Cómo así? Sí, está bello. Yo lo quiero ayudar. ¿No le gustaría cumplir su sueño? Pues sí, ¿quién no? Por eso este Pero- ángel lo va a ayudar, ¿no quiere? Pues, pero ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Sí. Pues casi nada, estar conmigo, lo que yo quiera por una horita. Lo voy a consentir, lo voy a tratar bien. No, pues es que pues hay un problema. Pues, Ahí está, te doy 2 millones. Y si me gusta, cuando terminemos, te doy mucho más todavía. uy, no, la verdad no. Solo es un ratito. No, Yo sé cuántos años tiene, parce. yo 19. Es que está todo bonito. ¿Qué dice? No, fuerte. No sé. No, pues es que a mí no me gustan los No te hombres. estoy diciendo mentiras. No me gustan los Venga, hombres. ahí hay 1 millón. Terminamos y te doy otro millón. ¿Quiere? Solo es un ratito Sí. nomás. Va a pasar bueno, se lo prometo. Pero no sé. Solo un ratito nomás. Hay consentir. Está todo bonito. Uy, no sé. No quiere que lo consientan. Uy, yo quiero el computador. Pero. Pues por eso, ahí lo tienen. Reciba la plata. Vamos si lo llevo a que se lo compre. ¿Qué dice? Sí. ¿De una? Bueno, Pero es lo que yo quiera. ¿Sí? Venga, porque no se desabrocha un poquito acá. Déjeme verlo mejor. No tiene calorcito.
entonces, es llegar consentido. Ya tiene unas manos bonitas. Y se puede levantar un poquito la camisa. No, solo levanta. Te la quites suave. De hecho, si quieres, ponte la de para atrás, así. Puedes hacerte más al medio, abrir un poquito las piernas. Y recuéstate contra la silla. Eso. Tócate el pechito. Parce, usted está muy bueno, qué rico. Eso, toques. Sigue la camarita ahí. Quiero que la mires y te toques. Ponte la correa para atrás. Eso. Eso. Entonces, tócate, qué rico. Mira la cámara. Oiga, David, entonces. Y entonces, David, quiero que cierres el ojo, los ojos, y piensa en tu novia. Quiero que se ponga derecho, parce. Quiero que te toques, piensa en ella. Haz de cuenta que es ella la que te está tocando, ¿sí? ¿Cuántos años que tienes? 19. ¿Alguna vez se ha dejado consentir de otro hombre? Y entonces, David, ¿todo bien? Mira la cámara. Eso, la pongamos más cerca para... Mira qué rico, padre. ¿Pero usted va a seguir grabando? Sí, todo bien. Yo relajado que solo voy a bajar de recuerdo nomás, ¿sí? Seguro. Sí, solo lo voy a bajar de recuerdo. Que este está muy bonito, entonces cuando piense en usted voy a ver el video. Te lo prometo que solo va a quedar para mí, ¿sí? Está bien.